Bien, voy a empezar la clase de hoy día. Tengo problemas con mi cámara, así que no, lamentablemente no la voy a poder activar. Bien, la clase de hoy día está en relación a lo que eh, son los antipsicóticos. ¿Ya? Los antipsicóticos son productos farmacológicos que prácticamente revolucionaron la psiquiatría. Cuando fueron desarrollados, acercó la especialidad de psiquiatría, pues nuevamente hacia la medicina, porque hasta antes de la aparición, del desarrollo, mejor dicho, porque no es que aparecen los fármacos, ¿ya? Antes del desarrollo de los psicofármacos, lo que era la especialidad de psiquiatría estaba muy psicologizada. Entonces, ya con la utilización de los medicamentos, nuevamente, pues la psiquiatría se acercó a la parte médica. ¿Ya? Cuando digo se acercó, me estoy refiriendo a que nunca estuvo pues excluida de la parte médica, sino que estaba, vuelvo a repetir, más hacia el área de la psicología. Bien, entonces aquí el día de hoy les estoy trayendo, ¿no? esta parte muy interesante de la especialidad acerca del manejo de estos fármacos, ya que es de uso bastante habitual, ¿no? Dentro de la especialidad. Bien, ¿cuál es el logro de aprendizaje de la sesión de hoy día? Es que al finalizar la clase, ustedes como alumnos lograrán reconocer los diferentes psicofármacos antipsicóticos típicos y atípicos y su aplicación en el tratamiento de los trastornos mentales. Esta es la agenda. Hablaré un poco de historia acerca de los antipsicóticos, cómo se clasifican. En base a esta clasificación, ¿no? Los que son antipsicóticos de primera generación, los llamados típicos o tradicionales, los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, cuáles son las interacciones de estos fármacos, los efectos adversos y las contraindicaciones y precauciones. Por supuesto, la visión que les voy a dar o la aproximación para el uso de estos fármacos están más relacionados a lo que es el manejo por el médico general. Recordando pues que ustedes se van a graduar como médicos generales y la intención no es que ustedes manejen este tipo de medicamentos como si fueran médicos psiquiatras, especialistas, sino más bien desde la perspectiva del médico general, qué aspectos mínimos deben conocer para poder ya sea iniciar un tratamiento con antipsicóticos o el manejo de mantenimiento de un paciente, ¿no? Que ya estando estabilizado, pero que requiere seguir utilizando antipsicóticos y en base a eso, pues las alertas que ustedes pueden tener si comienza a haber pues algún tipo de interacción, de riesgo de interacción medicamentosa, ¿ya? Porque como médicos generales van a tratar pacientes con diferentes patologías, ¿no? Y es útil que ustedes sepan cuáles son las interacciones con algunos psicofármacos y sobre todo, pues, si comienza a haber la aparición de efectos adversos para que lo puedan manejar o derivar oportunamente. Bien,
¿Cuál es la historia de estos fármacos? Ya, son fármacos que se emplean, ¿ya?, en el tratamiento de la psicosis. Por eso la denominación antipsicótico. Sin embargo, también se emplean para otras indicaciones que vamos a ir viendo más adelante. El primer antipsicótico que sintetizó fue la clorpromacina, allá por el año de 1950, que cuando se desarrolló, su intención era manejarlo como un preanestésico. Sin embargo, lo que se pudo ir observando, ¿no?, cuando se utilizaba la clorpromacina como preanestésico es que algunos pacientes que presentaban algún tipo de delirio, estos delirios remitían. Entonces, es así como se sospechó que este medicamento pues también se podía utilizar para, eh, para casos de psicosis. ¿Ya? Y es así como se empezó a utilizar, y de acuerdo a los diversos estudios que se comenzaron a realizar, ya pues terminó siendo aprobado la clorpromacina como un antipsicótico. Por lo tanto, este medicamento es considerado, ¿no?, como el primer antipsicótico, ¿no?, ser utilizado. Ya posteriormente, en el año de 1958, es que se sintetiza el haloperidol, que también pues había sido creado como un analgésico. Y lo que se pudo observar también en algunos pacientes eh, que recibían este medicamento para el tratamiento del dolor, que si presentaban pues algún tipo de alucinaciones, estas alucinaciones comenzaban a disminuir. O sea, digamos que el proceso fue igual que que la clorpromacina. Ambos medicamentos sintetizados, ¿no?, para un tipo, ¿no?, un tipo de indicación, y que finalmente se vio pues la mayor utilidad en este caso para el tratamiento de sintomatología psicótica. En el año de 1973, casi 20 años después, la clozapina fue sintetizada para, eh, para el manejo pues, de los pacientes con esquizofrenia, sobre todo. El problema fue que en el año de 1975 se reportaron muertes por agranulocitosis y esta salió del mercado, hasta que en 1990 nuevamente es autorizada por su uso en Estados Unidos, pero ya con el requisito de seguir un cierto protocolo para que evitar que el paciente presente estos cuadros que podrían ser hasta fatales. ¿Y por qué se insistió con la clozapina? Porque desde un inicio pues se observó que era un medicamento con bastante eficacia, ¿no?, para el manejo del trastorno esquizofrénico. ¿Ya? Por eso es que se insistió, ¿no?, con su uso. Ya en el siglo actual, siglo XXI, pues se continúa con el desarrollo de mejores moléculas, mejores antibióticos en su efectividad, y sobre todo pues eh, que haya una mayor seguridad en cuanto al perfil de efectos adversos. ¿Cómo se clasifican los antipsicóticos? En dos grandes grupos, serían los clásicos, convencionales, tradicionales, también llamados típicos o de primera generación. Y los nuevos antipsicóticos, llamados atípicos o segunda generación. Eh, ¿Por qué se debe, pues, que eh, esta denominación de típicos y atípicos? Porque los llamados típicos producían efectos secundarios muy relacionados a manifestaciones neurológicas.
como el parkinsonismo, la cachexia, y que estos no se ven pues con los de segunda generación. Entonces, como los de primera generación era típico pues que produzcan estos efectos secundarios desde el punto de vista neurológico, y los de segunda generación no, es así como se les llega a denominar de esta manera, ¿no? En típicos y atípicos. Dicho esto, entonces, los atípicos, perdón, los de primera generación, antipsicóticos típicos, ¿ya? Se clasifican en 6 subgrupos. Las fenotiacinas, entre estas, pues, la primera en, en desarrollarse, la clorpromacina, seguido, pues, por la levopromacina, propericiacina, pipotiacina, tiroidacina, perfenacina, flufenacina, tiopreracina y trifluperacina. Están dentro de la familia de las fenotiacinas. Los que están en negrita son fármacos que se encuentran actualmente acá en el Perú. Otras tenemos las dibenzoxazepina, como la loxapina, las dibenzotiazepinas, como la clutiapina, las butirofenonas, como el haloperidol, el troperidol, la difenilbutilpiperidina, como la pimoxida, las benzamidas, como el sulpiride, tiaprida, y los tiosantenos, como el suclopentexol de canoa. Estos antipsicóticos de primera generación también se clasifican de acuerdo a la cantidad necesaria para obtener el efecto terapéutico. Entonces tenemos los que requieren más de 100 miligramos, son los denominados de baja potencia, como la clorpromacina. Y los que requieren menos de 10 miligramos son los considerados de alta potencia, como por ejemplo el haloperidol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera generación? Es el bloqueo de los receptores de dopamina D2, D3 y D4, y en menor medida D1 y D5. También van a producir bloqueo de los receptores de la acetilcolina muscarínicos M1 y M2, bloqueo de serotonina 5-HT, bloqueo de histamina H1 y bloqueo alfa de epinefrina. La zona cerebral es donde se produce el bloqueo dopaminérgico, muy importante para el efecto antipsicótico, es en la región mensocorticolímbica. Y más bien, el área responsable de que se produzcan los efectos extrapiramidales es la región mesoestriatal. Como el medicamento no va a reconocer, ¿no?, la diferencia entre estas dos redes, es por eso que con mucha facilidad se pueden producir los efectos secundarios al utilizar los antipsicóticos de este tipo. ¿Cuáles son las características comunes? La lenta absorción por vía oral, que es de 2 a 4 horas. La biodisponibilidad entre 30 a 65% por primer paso. La alta unión a proteínas plasmáticas. Las vidas medias largas que tienen estos antipsicóticos, de 15 a 30 horas más o menos. Tienen una liposolubilidad alta, facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, y los antipsicóticos de primera generación de acción prolongada o de depósito, que es, digamos, un desarrollo que ha permitido facilitar más, o facilitar mejor, la adherencia al tratamiento de algunos pacientes que son, la mayoría de veces, pues, son renuentes, ¿no?, a tomar medicación diaria. Entonces, para este tipo de pacientes se desarrolló esta presentación llamado de depósito, que se aplica, pues, por vía intramuscular. Estos se caracterizan porque tienen una velocidad de absorción muy lenta, e incluso la eliminación del organismo puede, pues, ser de semanas. Por eso que se emplean, pues, estos medicamentos, o se aplican cada 15 días o cada 20 días, o incluso hasta una vez al mes. En nuestro medio, pues, tenemos
la flufenacina de canoato y el haloperidol de canoato. Aquí les traigo en este cuadrito sacado del texto de sinopsis de psiquiatría de Kaplan del año 2015, ya las indicaciones de los antipsicóticos de primera generación, llamados pues antagonistas dopaminérgicos. ¿Ya? Tenemos que se utilizan en los episodios psicóticos agudos de pacientes que ya tienen esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Ante una reagudización de sus síntomas, presentan pues delusiones, alucinaciones, entonces está indicado este tipo de fármaco. En el tratamiento de mantenimiento de pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, es decir, una vez que se haya alcanzado la estabilización sintomática, eso no quiere decir que ya se le retira el medicamento. Tienen que continuar el medicamento, ¿ya? Porque si no, se corre el riesgo de que haya otra vez una recaída. Entonces, tienen que seguirse utilizando este tipo de fármacos. En los episodios maníacos, en los cuadros de depresión con síntomas psicóticos, en el trastorno delirante, en el trastorno de la personalidad límite, ya que pueden hacer episodios micropsicóticos, entonces requieren pues, ¿no?, del empleo de antipsicótico. Trastornos psicóticos inducidos por sustancias, los cuadros de delirium, de demencia, ya ustedes ya han revisado, ¿no?, estos temas. Trastornos mentales debido a una afección médica, en esquizofrenia infantil, en el retraso global del desarrollo, en el síndrome de Tourette y en la enfermedad de Huntington. Entonces, todas estas son las indicaciones de los antipsicóticos de primera generación. Y en este cuadro, pues, les traigo algunas presentaciones, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Ya, perdón. Como por ejemplo la clorpromacina, en nuestro medio hay de 100 miligramos. De 100 miligramos. No hay en supositorios acá. Todo es solamente tableta de 100 miligramos. Otro antipsicótico, la trifluoperacina, tenemos en estos medios en presentación de tabletas de 5 miligramos. La flufenacina, acá lo tenemos en la presentación de decanoato, es decir, como un medicamento de depósito que se aplica por vía intramuscular cada 15 días, 20 días o más. Es 25 miligramos, acá hay un error. No es 2,5, sino 25 miligramos. En enantato no hay acá en nuestro medio. La tioridacina es un fármaco que ya salió del mercado a nivel mundial. Ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque se empezaron a descubrir casos de neuritis óptica por el empleo de la tioridacina. Ya hace aproximadamente 10 años es que ya no hay en el mercado. El haloperidol en nuestro medio hay de 5 miligramos y de 10 miligramos en tabletas, ¿ah? En tabletas. Y el decanoato de haloperidol, en nuestro medio tenemos el de 50 miligramos. Pimosida había hace varios años atrás, ¿ah?, acá en el Perú, pero en la actualidad ya no hay. Los antipsicóticos de segunda generación, o también llamados atípicos, estos tienen un perfil más bajo de efectos extrapiramidales, por eso es que se les llama pues atípicos. Y ahí tienen una lista de productos que hay en la actualidad, igual que en la lámina que les compartí para los antipsicóticos típicos, los que están en negrita son los que se encuentran actualmente en el mercado nacional. ¿Ya? Tenemos la misulprida, el aripiprazol, la clozapina, uracidona, olanzapina, paliperidona, quetiapina, risperidona, la ciprasidona, ¿no? Son los que hay acá en nuestro medio. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos de segunda generación? Pues hay teorías, ¿ya?
Y entre estas es que hay un bloqueo de los receptores de 2 con disociación rápida. Esto es lo que le da la atipicidad también a estos fármacos. ¿Ya? Otro elemento que les da atipicidad es que modula la actividad serotoninérgica mediante el antagonismo del receptor 5-HT2A, lo que bloquea el efecto de los antagonistas del receptor NMDA, N-metil D aspartato de glutamato, e induce liberación de dopamina esteatal y neocortecina. También hay un agonismo parcial del receptor 5-HT1A y el bloqueo del receptor 5-HT12. Estos medicamentos producen una inducción a la neuroplasticidad, inducción de factores de crecimiento neuronal y del desarrollo o remodelación de sinapsis. En relación a la farmacocinética, la absorción oral de los antipsicóticos de segunda generación es relativamente rápida y no es afectada por los alimentos, excepto la quetiapina, de acción prolongada. Ya, esta sí puede ser afectada por los alimentos. También la ciprasidona, paliperidona. Más bien estos dos últimos se absorben mejor con los alimentos. Por eso es recomendable. Cuando se indica ciprasidona, eh, si la va a tomar a la noche, pues que lo tome con la fe. Todos los antipsicóticos de segunda generación tienen metabolismo hepático. Sin embargo, este puede ser escaso para misulpride y paliperidona. También, ¿ya? En los antipsicóticos de segunda generación hay presentaciones, le llamadas de depósito o inyectables de acción prolongada, que se administra cada 2 a 4 semanas. ¿Ya? Y aquí tenemos pues en nuestro medio la risperidona y la paliperidona. Olanzapina y aripiprazol, presentación de depósito inyectable no hay en nuestro. Características farmacocinéticas de los antipsicóticos de segunda generación. ¿Ya? La risperidona tiene una vida media de 3,2 a 24 horas, ¿no? Dosis dependiente. Por eso se puede utilizar cada 8 horas de fármaco o cada 12 horas. Certindol, una vida media de 3 días, una vez al día se puede utilizar. No hay en nuestro medio. La olanzapina tiene una vida media de 24 a 54 horas, 21 a 54 horas, perdón, y se puede utilizar, pues se puede indicar o prescribir una cada 24 horas. La presentación que hay acá en Perú solamente es vía oral, no hay inyectable. La quetiapina, la vida media de 6 a 7 horas, por eso que la quetiapina se puede utilizar o se puede indicar 2 a 3 veces al día. La clozapina, vida media de 12 horas, también por ese motivo se puede utilizar una vez al día o cada 12 horas. Y la ciprasidona, la vida media de 7 horas. O se puede utilizar también cada 8 horas o 12 horas. En esta tabla, lo que se señala es la comparación de la dosis habitual de algunos antipsicóticos de segunda generación disponibles para la esquizofrenia. Eh, Acá en nuestro medio, este es para Estados Unidos, ¿no? Pero en nuestro medio, ¿qué tenemos? Tenemos el aripiprazol, presentación de 15 miligramos y de 5 miligramos en tableta. Se puede utilizar una o dos veces al día. O sea, hasta 30 miligramos se puede utilizar. La clozapina, ¿ya? En nuestro medio solamente hay tabletas de 100 miligramos. 100 miligramos. Pero por el riesgo de presentar aganulocitosis hay que emplear con dosis bajas, 25 gramos, ir subiendo paulatinamente, cada, cada 2, 3 o 5 días. Dosis máxima de la clozapina es 900 miligramos. Ahora, hay que tener en cuenta que dosis por encima de 700 miligramos puede producir convulsiones con la clozapina. La olanzapina,
¿Ya? Aquí en nuestro medio hay tabletas de 10 miligramos. Dosis máxima que es recomendable es 20 miligramos, es decir, dos tabletas. Luracidona sí ya hay en nuestro medio. La dosis recomendable 40, 80 miligramos hasta una máxima de 120 miligramos. La paliperidona más está, eh, aquí en nuestro medio más está con la presentación de depósito. Y la quetiapina, que ese sí hay en nuestro medio, hay presentaciones de 25 miligramos, 100 miligramos, 200 miligramos, hasta 300 miligramos. La risperidona, en nuestro medio, hay de 2 miligramos. Antes había de 3, pero parece que salió del mercado y más práctico o se maneja más con 2 miligramos. Pero también hay la presentación intramuscular ya de acción prolongada. Viene de 50 miligramos en nuestro medio. La ciprasidona en cápsulas, ¿ya? 80 miligramos es la que hay en nuestro medio. Y la vía intramuscular que en nuestro medio es de 20 miligramos, que es una alternativa bastante amigable, ¿no? Para los casos de agitación psicomotriz, las salas de emergencia. ¿Ya? ¿Por qué le digo amigable? Porque a diferencia de las benzodiazepinas, bueno, empezando que la benzodiazepina no es un antipsicótico, y el empleo de otros antipsicóticos de primera generación como el haloperidol o la clopromacina que producen sedación, la ciprasidona no produce sedación, pero sí tranquiliza bastante al paciente. Es decir, el paciente está despierto, sin embargo está tranquilo. Es una alternativa, como les repito, bastante interesante. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Bueno, eh, no se recomienda la combinación de varios antipsicóticos. ¿Ya? Hay que evitar la práctica de utilizar dos, tres, hasta cuatro antipsicóticos. ¿Ya? Basta con uno, esa es una buena práctica médica. ¿Ya? Máximo dos antipsicóticos. Por supuesto, esto ya, si necesita pues combinarse antipsicóticos, ya corresponde, ¿no? Corresponde a manejo por el especialista, no por el médico general. En casos de esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo se pueden utilizar no tanto antipsicóticos de primera generación como los de segunda generación. La respuesta es de 60-70% después de 3 semanas de dosis adecuadas. Entonces hay que tener paciencia también, ¿no? No es que se va a obtener un beneficio inmediato, rápido, al día siguiente, no es posible eso. Más o menos pues 2, 3 semanas hay que esperar, así como los antidepresivos, para que ya se vaya observando una respuesta en el paciente. La clozapina está indicada en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento, ¿no? Las refractarias. Cuando decimos que un paciente es refractario, pues cuando ya se han empleado mínimo dos esquemas de tratamiento con otros antipsicóticos, ¿no? A dosis plenas, con tiempo adecuado, y sin embargo no hay una mejoría sustentable pues en el paciente. Entonces, ahí ya se considera que es un paciente refractario y por lo tanto pensar en utilizar clozapina pues sería lo más adecuado. Cuando hay poca adherencia al tratamiento, se recomiendan las presentaciones de depósito inyectable, ¿no? Paciente renuente, pues, que no quiere tomar por vía oral. Entonces, la alternativa del inyectable de depósito es muy buena. ¿Qué otras indicaciones? En los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación se utilizan pues en los casos de manía, ¿no? O también en los casos de depresión y que se acompañe de psicosis.
Si un paciente ya sea que esté maníaco o esté deprimido y ya presenta síntomas psicóticos, hay que sumarle, ¿no? Además del antipsicótico, sumarle perdón, del antidepresivo, además del antidepresivo que ya viene tomando, en los casos de depresión, ¿ya? Sumarles el antipsicótico. ¿Ya? En los casos de manías que ya están con el estabilizador del estado de ánimo y ya está presentando sintomatología psicótica, también agregar el antipsicótico. Sin embargo, una vez que ya se ha remitido estos síntomas, si la psicosis se haya remitido y ya el paciente está en una fase de mantenimiento, ya sea para depresión o para manía, entonces lo que se recomienda es que retirarle ya el antipsicótico. Se ha visto pues que la combinación con estabilizador del ánimo es más eficaz, ¿ya? En los casos de manía, sobre todo con la olanzapina, que incluso se puede dar sin la necesidad de que el paciente esté presentando eh, síntomas psicóticos, ¿ya? En caso de depresión mayor unipolar resistente al tratamiento con antidepresivos, los antipsicóticos de segunda generación son eficaces como potenciadores de los antidepresivos. Hay diversos estudios con el aripiprazol y también con risperidona. Hay algunas cosas que las estoy diciendo y que no están en las láminas, ¿ya? Bueno, que pueden venir en el examen. Otras indicaciones, el trastorno delirante. Acá se recomiendan los antipsicóticos de segunda generación como los de primera generación, pero en dosis bajas. Sin embargo, la remisión de los síntomas es menor al 50%. Algo ocurre, ¿no? Con el trastorno delirante que no, no se consigue esa eficacia, ¿no? Que sí se puede observar con los pacientes con esquizofrenia. Acá no. Muchas veces hasta la respuesta es pobre. En casos de agitación y comportamiento violento en pacientes con trastornos psicóticos y afectivos, el haloperidol intramuscular, muy, muy eficaz, ya sea solo o combinado con una benzodiazepina, como sepan. Y como ya les adelanté, la ciprasidona, ¿no? De 20 miligramos por vía intramuscular también se ha visto que es una buena alternativa. En los casos de delirio, el gold estándar sigue siendo el haloperidol. Antes de pensar en algún otro tipo de antipsicótico, sobre todo la de segunda generación, los pacientes con delirio, es mejor empezar con el haloperidol. Se obtienen muy buenas respuestas. En los pacientes con psicosis asociada a demencia, pues los antipsicóticos de segunda generación, digamos, son los más adecuados porque el perfil de efectos secundarios, pues sí, es menor. Tam- Ya que estamos hablando, pues, de pacientes con polifarmacia o que ya estén presentando alguna otra enfermedad. Entonces hay que evitar, ¿no?, la interacción medicamentosa y los antipsicóticos de segunda generación pues cumplen pues, con este. Otras indicaciones, antipsicóticos de primera generación y segunda generación en trastornos psicóticos inducidos por sustancias y potenciadores en el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí también hay algunos casos o estudios, mejor dicho, con la utilización de la risperidona y el aripiprazol. La risperidona y el aripiprazol para trastornos por tics también, ¿ya? Se ha visto utilidad. En el síndrome de Tourette. Mm, el haloperidol también en el síndrome de Tourette, muy beneficioso. Clozapina para síntomas psicóticos secundarios a levodopa, ¿no? En pacientes con enfermedad de Parkinson. Es decir, si ustedes tienen un paciente con enfermedad de Parkinson ya avanzado y que está presentando sintomatología psicótica, entonces es bastante seguro la utilización de la clozapina.
seguro y beneficioso. Bien, efectos adversos de los antipsicóticos. Los de primera generación, pues típico, por eso se le llama típicos, con los síndromes extrapiramidales. ¿Ya? También la distonía aguda, ¿no? Con los antipsicóticos de primera generación, que consiste en espasmo muscular sostenido e intermitente de grupos musculares en la cabeza, cuello, mandíbula, ojos y boca, ¿no? Incluso pueden ser muy dolorosos para el paciente. Estos se observan dentro de los primeros 5 días de tratamiento, ¿no? Con antipsicóticos de primera generación. Más o menos el 2 al 5% de los pacientes que utilizan antipsicóticos de primera generación pueden desarrollar la distonía. También se ha observado en algunos antipsicóticos atípicos o de segunda generación como la risperidona, el aripiprazol y la cipralcidona. Mayor riesgo se ha observado en hombres, sobre todo jóvenes, y el tratamiento es con agentes anticolinérgicos, vía intramuscular y luego vía oral. ¿Como cuál? Como el viperideno. Efectos adversos, ¿no? Seguimos con los efectos adversos de los antipsicóticos, ¿ya? Tenemos el parkinsonismo inducido por el medicamento, ¿no? Este es también eh, típico, ¿no? Con los de primera generación, ¿ya? Que el paciente pues comienza a tener síntomas como de bradicinesia, hipomimia, hipoquinesia, rigidez, temblor, cambios posturales y alteraciones de la marcha. Ustedes ven al paciente y es todo el cuadro clínico de Parkinson. Estos demoran días, ¿no? En aparecer, ¿no? Cuando se está utilizando un antipsicótico de primera generación, por ejemplo. Y se ha visto que este efecto secundario se observa entre el 15 al 40% de los pacientes. Los antipsicóticos de segunda generación, tratados con dosis altas como la risperidona, paliperidona y la ciprasidona, ha podido observarse también este parkinsonismo. Cuando hay mayor riesgo de presentación, cuando hay personas o en las personas de edad avanzada, en el sexo femenino, en los pacientes con demencia o pacientes ya con historia familiar de enfermedad de Parkinson. ¿Qué se hace, no? Ustedes como futuros médicos generales, ¿no? ¿Qué hacer en caso pues, de que les llegue un paciente por parkinsonismo secundario al medicamento? Pues hay que bajar la dosis, ¿ya? O cambiar de antipsicótico. Preferencia pues por uno de segunda generación. También la utilización de un anticolinérgico como el viperidona. La acaticia, ¿no? Que es la sensación de tensión interna, ansiedad, urgencia de moverse e incapacidad de quedarse quieto. Ocurre generalmente en el primer mes de tratamiento, ya, tempranamente ocurre. Y se da pues entre un 20 al 35%, ¿no? De los pacientes que reciben antipsicóticos de primera generación. 7% se puede observar en pacientes que toman risperidona, que es un antipsicótico de segunda generación. El riesgo aumenta con la edad, sexo femenino, síntomas, ante la presencia de síntomas negativos también. Eh, Paciente con disfunción cognitiva, caticia previa también, ¿no? Ya, entonces, si vuelven a darle un antipsicótico de primera generación, el riesgo aumenta de que vuelva a ser acá. ¿Ya? Y los pacientes con trastornos del mal. El tratamiento es cambiar antipsicótico, ya sea benzodiazepinas o beta bloqueadores. Como beta bloqueadores como el atenolol, el propranolol. Se ha visto que funciona muy bien para esto. El síndrome neuréptico maligno es algo que ustedes como futuros médicos generales tienen que tener bastante en cuenta si les llegase pues un paciente con todo este bagaje de síntomas, que es rigidez generalizada, temblor, alteraciones de la conciencia, inestabilidad autonómica, elevación de enzimas musculares, como CPK, leucocitosis, ¿ya? Entonces,
Un paciente pues con todos estos medicamentos pues haciendo la historia clínica encuentran que con 2 semanas de anticipación han iniciado el tratamiento con antipsicóticos típicos sobre todo, entonces eh, prender pues la señal de alerta, ¿no? Que pueden estar con este cuadro, este paciente puede estar presentando este cuadro, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno. Y el nombre maligno pues indica pues, ¿no? Que el peligro hacia la vida para el paciente. También hay que tener cuidado si es que se está empleando un antipsicótico de depósito. Se han reportado casos, ¿no? En que el paciente, digamos, debut, debut, la psicosis, que en lugar de indicarle el haloperidol inyectable, 5 miligramos, que es de acción rápida, les indican de 50 miligramos, que es el de depósito. Entonces, el antipsicótico de depósito, pues, no está indicado para un caso agudo, o un caso de inicio, mejor. Entonces, esta equivocación, pues, puede desencadenar un síndrome neuroléptico maligno, que, vuelvo a repetir, pone en peligro la vida del paciente. Hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones del sistema nervioso central, una meningitis, por ejemplo, con el síndrome serotoninérgico y con la intoxicación por estimulantes, también que pueden hacer cuadros similares. La incidencia es de 0,17 por 1.000 personas que han recibido un antipsicótico de primera generación y de 0,056 por 1.000 por personas que han recibido un antipsicótico de segunda generación. Entonces, ojo, los antipsicóticos de segunda generación no están excluidos de producir un síndrome neuroléptico maligno. Es menos frecuente, pero también puede ocurrir. La mortalidad llega hasta el 30%, por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano de este cuadro para que el paciente sea inmediatamente ingresado por emergencia y monitorizarlo en UCI. El riesgo es mayor en hombres jóvenes, en caso de un delirio refractario, paciente con deshidratación y sobre todo episodios previos de síndrome neuroléptico maligno. También, pues, perdón, dosis altas de antipsicóticos parenterales pueden desencadenar este cuadro. Lo primero que hay que hacer ante esto es suspender el antipsicótico, ¿ya? Así el paciente esté psicótico, ¿ya? No lo va a matar la psicosis, pero sí lo va a matar, ¿no? El desarrollo de este cuadro clínico. Entonces, lo primero es suspender el antipsicótico y darle, pues, este tratamiento coadyuvante para mitigar los síntomas. La disquinesia tardía son movimientos coreotetóxicos involuntarios, arrítmicos, repetitivos, que afectan músculos orales, orofaciales, dedos, manos y extremidades. Su aparición es insidiosa e irreversible. Surge después de un tratamiento prolongado por antipsicóticos de primera generación. No es como en otros efectos secundarios que aparecen inmediatamente. Esto es después de años incluso, después de años de tratamiento. También se puede presentar por los antipsicóticos de segunda generación. El riesgo es en edad avanzada, sexo femenino, presencia de síntomas negativos, ¿ya? Deterioro cognitivo, abuso de sustancias y diabetes. El tratamiento puede reducir la dosis o cambiar a un antipsicótico de segunda generación como la clozapina. También puede haber disminución del umbral convulsivo con levomepromacina, clopromacina y clozapina. Y sedación, o sobre todo hablo de sedación excesiva. Esto se debe al bloqueo de los receptores histaminérgicos con los antipsicóticos de primera generación de baja potencia y los antipsicóticos de segunda generación como clozapina, olanzapina, ciprasidona, quetiapina, ¿no? Este efecto disminuye con el tiempo de uso. A veces la sedación es tan intensa que
no hay adherencia al tratamiento, ¿no? El paciente eh, comienza a rechazar la ingesta del medicamento. Para durmiendo, el doctor para todo el día durmiendo, mañana, tarde y noche. La ganancia de peso que afecta también la adherencia al tratamiento. El paciente pues comienza, pues se nota, comienza a notar que comienza a subir de peso y con ello pues el riesgo de desarrollar un síndrome metabólico y con efectos cardiovasculares también. Y esto se ve pues sobre todo en los antipsicóticos de segunda generación, ¿ya? Que es alto pues con el tratamiento con olanzapina y clozapina. En la quetiapina también se ha podido observar, pero es menos, ¿ya? Y más bien la risperidona es muy bajo, al igual que la misoprida, ripiprazol y ciprasidona. Este incremento o ganancia de peso se debe pues al antagonismo de los receptores H1 y 5, perdón, HT2C, que regulan el hambre y la saciedad. Ah, hay mayor riesgo en jóvenes, el no haber tenido terapia previa con antipsicóticos. Y si esto puede ya una contextura genética también, ¿no? Digamos, pues, desde los padres que pueden tener, pues, sobrepeso. Ante estos casos, ¿qué hay que hacer? Pues dieta, ejercicios y también se puede emplear la metformina. La ayuda, ¿no? Para la disminución del peso. O sea, hay relación de la presencia, ¿no? O el desarrollo de diabetes y dislipidemia. En orden de mayor a menor riesgo, tenemos la olanzapina, clozapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol y ciprasidona. Y la diabetes puede ocurrir por un bloqueo M3 pancreático. Hay reportes de prolongación del intervalo QT, del electrocardiograma, con todos los antipsicóticos, ¿no? Causando una arritmia ventricular asociada a síncope y muerte súbita llamada tostadas de polvo. Se ha visto pues con la ciprasidona, ¿ya? Con la misulprida, loperidol endovenoso también. Por eso bueno, es mejor, si van a indicar aloperidol para enterar, es mejor que sea intramuscular. Paliperidona, risperidona, olanzapina, quetiapina y lurasidona. Se han reportado casos de una prolongación del intervalo QT. Y ojo con esto que la clozapina puede causar miocarditis, ¿no? Que tiene una mortalidad de hasta 50%. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que ya vienen recibiendo por muchos años la clozapina. Pueden desarrollar miocarditis. Hipotensión ortostática, que se debe al bloqueo alfa-1 adrenérgico, sobre todo con los antipsicóticos de baja potencia y con los antipsicóticos de segunda generación como la clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y aripiprazol. Estos van disminuyendo con el tiempo. Efectos hematológicos, clozapina, ¿no? Es, digamos, la que está más en relación pues con la agranulosis. El riesgo es el 1% de pacientes, ¿no? Y es muy independiente de la dosis. Es decir, que puede presentarse tanto con dosis baja como con dosis elevadas. Porque sí se ha visto que el 95% ocurre en los primeros 6 meses de tratamiento. Es por eso que la recomendación de pedir, ¿no? Controles hemogramas semanales, ¿no? En los primeros meses de tratamiento. El 75% en los primeros 4 meses. Entonces, se recomienda, pues, cuando se inicia el tratamiento con clozapina a un paciente que haya controles semanales de hemograma. Los primeros 3 meses semanales y luego ya mensuales, ¿no? Hasta el primer año. Y ya más adelante, cuando el riesgo ya es nulo o casi nulo, ya sería semestral el pedido de hemograma. Hiperprolactinemia, ¿no? Que esto se debe por bloqueo de los receptores dopaminérgicos del tracto tubero-infundibular, que puede ocurrir en un 19% de los pacientes que toman antipsicóticos. Los de menor riesgo son el aripiprazol y la clozapina. Efectos sexuales, como disminución del deseo, anorgasmia, eyaculación retardada o retrógrada. Ocurre al 30-70% de los casos.
Las tasas más altas ocurren con clozapina, haloperidol, olanzapina, risperidona y tiroidazina. Bueno, tiroidazina ya salió del mercado. Las más bajas con aripiprazol, quetiapina y cipracil. Esto hay que tenerlo en cuenta porque una vez que el paciente pues esté más controlado, en una revisión de sus síntomas psicóticos que le impiden pues pensar de manera ordenada, adecuada, empiezan a darse cuenta pues también que el deseo sexual no, no es ya como antes. Si tienen pareja, pues entonces es una queja a la cual hay que escuchar. Hipersalivación con clozapina, que puede ser muy profusa y también, ¿no? Causa de cambio de tratamiento. Se ha visto empeoramiento de los síntomas obsesivos compulsivos con el uso de antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Pacientes con esquizofrenia de repente comienzan a desarrollar TOC. También, pues, con el uso de clozapina, risperidona y olanzapina, ¿no? Ictericia con antipsicóticos de primera generación como las fenotiacinas, ¿ya? Caso clorpromacina y la clozapina. También pueden producir ictericia. Contraindicaciones y precauciones, en realidad no existen contraindicaciones absolutas para los antipsicóticos de primera generación. No hay. Hay contraindicaciones relativas con los de primera generación, como son pues los casos de epilepsia, ¿no? Si es que hay que utilizar las fenotiacinas, ¿ya? Y las benzamidas. Bueno, en el medio hay pues las fenotiacinas. Los antipsicóticos de segunda generación, como la misulprida y ciprasidona, ¿ya? Está contraindicado en feocromocitoma y en tratamiento con antiarrítmicos, ¿ya? Por la prolongación QT que se ha observado. La clozapina, pues, proscrito, pues prohibido en procesos mieloproliferativos, ¿ya? Esto debido, pues, al riesgo de producir agranulocitosis. Pacientes con agranulocitosis y epilepsia no controlada también, ¿no? No hay que darle clozapina. En la disfunción renal, disfunción hepática o cardíaca grave, ¿no? Por el riesgo de miocarditis. Y la olanzapina, pues, es una contraindicación relativa en realidad, ¿no? En pacientes con diabetes. En embarazo y lactancia no hay conclusiones claras en diversos estudios, ¿ya? Se recomienda no usar durante el primer trimestre de gestación. También, pues, si hay diabetes gestacional, ¿no? Mejor no utilizar los antipsicóticos de segunda generación. Se han reportado abortos por el uso con clozapina, ¿ya? En la lactancia, pues, los antipsicóticos secretan por la leche materna y pasar, pues, pasar al bebé, pero las concentraciones también se han visto, pues, que son mínimas, ¿ya? Como en el caso de quetiapina y gancapina. Sin embargo, sí son altas con amisulprida y clozapina. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro?